Dios nos los bendiga a todos mis amados hermanos en esta hora de la tarde, siendo las 6 de la tarde, hermano, en puntico. Nos permitimos saludarles y bendecirles en esta hora y decirles a ustedes en el nombre del Señor que para nosotros es un gran privilegio el poder estar aquí una vez más con ustedes, a todos nuestros amigos y hermanos de los diferentes lugares, de todos los municipios, de las diferentes veredas, de cualquier rincón de esta Colombia donde le llegue esta transmisión. Le bendecimos y los saludamos en el nombre poderoso de Jesús, sabiendo que Dios Todopoderoso es el que tiene el poder, que Dios es el que tiene la respuesta, que Dios es el que tiene todo lo que necesitamos nosotros. Y queremos en esta hora poder saludarles y bendecirles y hacerles bienvenido a este tiempo de oración, a este tiempo de clamor, a este tiempo de palabra. Bienvenidos todos. Sí, Señor, bienvenidos todos junticos aquí unánimes otra vez en el Señor, para que la palabra sea hoy haciendo cosas maravillosas y lindas y hermosas en cada uno de nosotros. Por eso no nos cansamos de decirle, usted esté dispuesto allí para que sea el Padre ahí dirigiéndole, instruyéndole, capacitándole y también ahí apacentándolo con lo que es la palabra, que la palabra es vida y es verdad, amor, que nos aviva, que nos sustenta, que nos liberta, que es poder de Dios en nuestra vida. Y queremos hoy que esté usted ahí atento en todo lo que Dios quiere hablarnos a tanto ustedes como nosotros como hijos que somos. Y estamos hablando, hermano, en esta mañana de un tema muy especial. Estamos hablando y tocando el tema sobre el propósito, y el lema que vamos a manejar este mes es como al principio, volver a esa senda, volver a ese tiempo donde nosotros nos arrodillábamos, nos gozábamos en la presencia de Dios, donde aprendemos a depender de Dios, donde entendemos que Dios en el principio nos enseña muchas cosas. Y en el primer capítulo de la Biblia, hermano, Dios nos muestra su majestad, nos muestra su poder, nos muestra su gloria, y cómo Dios tan soberano, cómo Dios tan poderoso y cómo Dios tan perfecto nos permite estar ahí y aprender y saber, y sobre todas las cosas entender que Dios está con nosotros y que Dios no nos ha dejado, que Dios permanece fiel, que Dios está ahí, hermano, en nosotros, que Dios está ahí siempre mirando, sustentando, proveyendo, dirigiendo. Y que bueno, Dios quiere que nosotros volvamos a esa senda, que volvamos al principio, como el primer hombre de la tierra que se llamó Adán y Eva, que ellos estuvieron allí en ese tiempo en el huerto de Edén, donde la presencia de Dios se paseaba por el huerto, y ellos tenían una comunión directa con Dios. Entonces eso es ahí lo que queremos nosotros en este mes trabajar, que volvamos nosotros no a orar, sino a tener comunión, un acuerdo, tener ese vínculo estrecho, esa intimidad con nuestro Padre, que nos lleve a tener una cercanía muy aferrada, muy cercana a nuestro Padre Celestial. El aferrarnos es como tú abajo que dije un ejemplo sobre la garrapata, ¿no? Sí. Que para despegarla, o sea, parece como grotesco el ejemplo, pero de cierta manera deberíamos nosotros estar ahí aferrados a la presencia de Dios, que por más que nos quieran despegar las circunstancias, el hombre, todo lo que sea que se está moviendo alrededor de ti y de mí, no nos va a poder sacar, porque hasta, de hecho, cuando si llega a salir con piel y todo, pero de todas maneras que ninguna circunstancia nos saque de lo que es el buscar a Dios y volvernos todos hoy en este tiempo como al principio. Entonces, saludamos a todos nuestros hermanos. Por aquí tenemos un saludito de la hermana Elizabeth Gutiérrez. Que Dios me le bendiga, hermana Elizabeth. Gracias por su sintonía, por su fidelidad. Que sea Dios obrando de una manera poderosa en su vida. Bueno, sin más preámbulos, queremos orar. Por aquí me estoy recibiendo más mensajitos, pero bueno, ahora los vamos a saludar a todos aquellos que están ahí sintonizados con nosotros. Vamos a orar y hacer lo que nosotros sabemos hacer. Presentemos este momento a Dios. Vamos a orar a Dios y pedirle a Él que se glorifique en este tiempo. Necesitamos urgente la intervención divina de Dios, que sea Dios obrando en tu vida, en la mía, hermano, que sea el Espíritu de Dios mismo, el Dios mismo. Miren, una cosa es decir y otra cosa es hacer. Una cosa es vivir y otra cosa es estar de lejos, ver de lejos. Una cosa es estar y otra cosa es decir estar. Entonces lo que Dios nos quiere en esta tarde es que estemos delante de la presencia de Él, y no que digamos que estamos, sino que realmente vivamos en su presencia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Bendecimos la vida de nuestros hermanos, de nuestros consiervos y todos aquellos que están ahí conectados, que se van a conectar. Dios mío, yo te ruego por el poder de tu palabra, que hoy en esta tarde tu palabra sea el alimento para todos nosotros, que podamos depender de ti, Señor, y menos de nosotros, Señor, que podamos aprender, Señor, esa senda, que podamos aprender a vivir, aprender a depender del Dios creador, del Dios todopoderoso,
del Dios que tiene el control de todas las cosas, Dios mío. Te bendecimos una vez más, Dios. Te glorificamos y te exaltamos, bendito Rey del cielo, soberano eres, grande en misericordia, Señor, poderoso en batalla. Tú eres nuestro Padre. Presentamos este servicio delante de ti y te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu fuego ardiendo en nuestras mentes, que sea tu fuego poderoso consumiendo toda obra de las tinieblas, toda impureza, todo pensamiento extraño, todo pensamiento intruso, todo lo que no provenga de tu naturaleza santa y divina, Señor. Hoy echamos fuera todo eso y declaramos que el poder de tu palabra, Señor, sigue latente, el poder de tu Santo Espíritu sigue firme en nosotros, y para que todo aquel que viene, todo aquel, Señor, que está ahí, Señor, Padre, está el nombre del Señor allí ferviente en los corazones y en las vidas de cada uno de nosotros. Te damos a ti toda la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Sí, Señor. Y es importante nosotros aclarar, hablábamos esta mañana de las muchas circunstancias que a veces permitimos nosotros de haber comenzado buscando a Dios con ferviente anhelo, de buscarlo nosotros constantemente, de querer conocerle, querer aprender, de qué dice la palabra, por qué, para qué quiere Dios hacer en mi vida, el preguntarle muchas cosas a nuestro Padre Celestial. Pero llegábamos a una conclusión que pasado ya el tiempo, ya llegando a los pies de Cristo, amor, se comenzaba a perder eso que Dios nos ha entregado a nosotros como el buscarle verdaderamente, porque se ha dejado. Y en ese tiempo estamos hablando como en el principio era el que era dependiendo de Dios, reconociendo constantemente de que estaba mal, que éramos sensibles a la voz de Dios, que es esencial e independiente de cualquier circunstancia, que solamente vivimos y respiramos, amor, y solamente nuestra razón de ser es para Él y por Él. Y por eso el poder este tema tratarlo y poder que hable a nuestras vidas este tema, la palabra de Dios. ¿Por qué lo insisto? Porque es la razón de ser y de vivir de nosotros, es aprender a depender absolutamente de nuestro Padre. Tiene que ser como del principio, como llegaste tú vacío, menesteroso, abatido, con ganas de morir, muchas cosas. Pero entonces cuando Dios se sacó de ese lugar, amor, nos ha sacado mucho de aquel lugar que era el mundo, de todo lo pagano, de todo engaño. Y Dios nos trae, toda nuestra vida comienza a cambiar y sabemos cuándo es la voz de Dios, cuándo no es, cuándo es la circunstancia, cuando estamos cerca de Él. Y es algo muy bonito que uno aprende con Dios y en Dios, porque son cosas muy diferentes, expresiones muy diferentes y tiene un significado totalmente que basado en la palabra. Pero ¿a qué me voy yo? Cuando éramos ajenos a Dios, nosotros decíamos que orábamos a Dios, pero no sabíamos que había Espíritu Santo que moraba en nosotros, teníamos totalmente ajeno a la verdadera verdad absoluta que realmente nos hace libre a nosotros. Y ahora conocer, o hace mucho haber llegado a los pies de Cristo, totalmente nuestra manera de ver y de pensar es diferente. Así es. Porque ya sabemos, si hay un Dios verdadero y Él me escucha. No es por allá, que por allá Dios está allá en los montes, en la montaña, en el cielo, por allá. Sí, y que Dios está ajeno a lo que digo, y a ver si Dios me responde, que Dios tenga misericordia, si digo yo, que Dios ojalá, no, de esa manera aprendemos de que cuando le oramos al Padre, tenemos esa comunión y tenemos esa fe ferviente, Dios está ahí pronto para escucharnos y para atender nuestro clamor y nuestra oración y gemido. Saludamos en esta tarde a nuestra hermana Rosa Lucumí, que Dios me la bendiga, hermana Rosa, bendiciones. Tenemos la hermana Marelis Angola, a la hermana Alexandra Aragón, bendito sea el Señor, gracias hermana por conectarse. Saludas a su esposo, a Fernando y a Luisita, que Dios me le bendiga. La hermana Viviana Serna también está conectada con nosotros, bienvenida mi hermana. Y bueno, esta mañana haciendo un recorderis pequeñito de lo que hablamos esta mañana, que el lema de este mes para toda la iglesia, para todos los hermanos, es como en el principio. Y basándonos en lo que la Escritura nos dice, el versículo, capítulo número 1 el verso 1 de Génesis, nos dice y nos habla que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio. Entonces, investigando un poquito, amor, ¿qué significa la palabra principio? Viene de una palabra bereshit, que quiere decir comienzo, origen, inicio, pero también puede ser usado como fundamento. ¿Sabes? Son los fundamentos. Y hablábamos que Dios todo lo creó, un día hizo una cosa, otro día hizo la otra, pero que en todas Dios nos mostraba tres cosas importantes. La primera, que Dios tiene un poder creador, que Él dice en su palabra que dijo y fue hecho. O sea, creó el cielo y la tierra. Dos, dice la Biblia que Él dijo,
¿Sabe? Cuando empieza Dios a soltar la palabra, automáticamente el poder creativo se pone en efecto, se pone en marcha. Y 3, que Dios vio que todo era bueno. Dios creó los cielos, Dios separó las aguas, Dios separó la tierra del agua, separó las fuentes de los abismos, dio y ordenó que toda planta diera semilla según su género y diera fruto. Y dice la escritura, y dio Dios que era bueno. Entonces, en el principio Dios creó todo bueno, todo lo que nosotros conocemos, vemos, las aguas, los ríos, los animales, la tierra, todo, en un principio era bueno, porque Dios no puede hacer nada imperfecto, ni Dios hace nada malo, ni nada chueco, ni nada torcido. Quien hace todas las cosas a su manera y las hace mal, pues es el ser humano, lejos de la mano de Dios. Entonces, este mes estamos trabajando y vamos a trabajar hoy primer día del mes, un nuevo mes, donde el Señor nos va a enseñar a nosotros a volver a ese principio. Y yo me preguntaba junto con mi esposa, ¿cómo éramos nosotros al principio? Cuando recién llegamos a la congregación, cuando usted llegó recién a los pies de Cristo, ¿cómo eran? De pronto no se sabía ni un versículo, no sabía orar, no sabía de pronto vestirse adecuadamente, de pronto no sabía ni palabras bíblicas, nada, no sabía nada, pero llegó así. Pero a medida que uno va buscando la presencia de Dios, uno va vinculándose con la escritura, Dios le va enseñando a uno. Pero mi esposa decía algo al comienzo de la transmisión, que a veces eso se va perdiendo. A veces se va perdiendo como ese vínculo, ese acercamiento con Dios a medida que pasa el tiempo. En vez de pegarnos más a Dios, como que la gente se va alejando. Entonces, en este mes, Dios nos quiere enseñar algo interesante. Y 3 cosas que vamos a aprender, hermano, sobre Dios, es que como primera medida, Dios nos enseña a nosotros a depender de Él. Dios como Padre, como Creador, hoy vamos a hablar como en el principio, donde Dios crea los cielos, la tierra, no vamos a hablar de lo mismo, pero dice la Biblia que Dios crea los cielos, creó la tierra, y Dios dijo que se hiciera la luz, y la luz fue hecha, y Dios separó las aguas, separó las aguas de las aguas, y a uno lo llamó mar, etc. Entonces dice la escritura, dice aquí que se descubrió lo seco, y se separó el agua de la tierra, y a esto seco lo llamó tierra, etc. ¿Sabe? Y Dios vio que era bueno. Pero entonces hoy vamos a estar hablando de algo también, es de ese poder creativo que Dios tiene para nosotros. Yo quisiera participar en algo antes de arrancar el tema que tenemos para hoy. Cuando tú dices, es un ejemplo que yo creo que más de uno se va a identificar, porque también me ha pasado pues a mí. Es que muchas veces, como decíamos, uno cuando llega a Cristo, uno venía muchas cosas ajenas a Dios y desconocía o creía al menos lo que era el querer agradar a Dios, ¿no es cierto que sí? O sea, totalmente ignorante en muchas cosas. Sí. Pero entonces cuando comenzamos a buscar, como dije ahorita un rato, uno comienza a decir, el Espíritu Santo lo comienza a redarguir, no mientas, no hagas esto, mira esto, y uno es sensible, inmediatamente uno ¿qué? Así, ¿no es cierto que sí? Y no sé, y la pelea constante que había, pero no, Señor, y si eso, mire qué pasa, las circunstancias, pero había un querer como el hacer ferviente amor que uno lo hacía, así no le importaba las circunstancias que vinieran, después de uno de ser sincero o después de uno ser libre de toda esclavitud que uno tenía antes. Pero ¿a qué me voy yo con todo esto? Porque al principio hablábamos mucho más con Dios cuando comenzábamos y éramos ahí fervientes y queriendo agradarle y querer conocer y con esa hambre de Dios. Pero al transcurrir el tiempo se aleja, como tú decías, pero hay algo en ese alejamiento que a veces nos engañamos mucho nosotros. En el alejamiento tú te alejas, pero sigues hablando con Dios. Pero ya no te vuelves tan sensible como las antes, como al principio. Y puedo terminar. Y entonces al ir avanzando y a ir alejándote, si sigues orando, si sigues ayudando, sigues haciendo lo que Dios bien te enseñó como al principio. Pero ya no está en tu corazón lo que hablaba de ese fuego, en el corazón refulgente de querer inmediatamente agradarle, porque muchos al alejarse saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Por eso es que es bueno volver al principio, amor, porque no solamente es conocerle, es reconocerle como Padre y estar en comunión constantemente con Él, pero inmediatamente ir a la acción, al hecho de obedecerle, para ser glorificado el nombre del pastor o la pastora, es para ser glorificado Él en tu vida y en mi vida. Y resulta que mi esposa dice, una cosa es que estemos cerca y otra cosa es que estamos lejos. No es lo mismo cuando tú hablas de lejos que de cerca. Una cosa es que usted esté a una cuadra y usted esté hablando algo y la gente le dice, ¿usted qué está hablando? Pero cuando estamos de cerca, podemos nosotros escuchar atentamente. Y es ahí donde nosotros vamos a estar hablando algo interesante. Dice la Biblia, mis amados preciosos,
algo muy especial. Dice aquí la Biblia que Dios creó, haciendo un pequeño resumen, Dios creó los cielos, la tierra, las plantas, la luz, separó la luz de la noche, creó los animales, creó monstruos marinos. Y bueno, en el versículo número 27, Dios ya crea al hombre a su imagen y semejanza. Eso dice la Escritura, no queriendo decir que Dios tiene una forma corpórea o que dice tener un cuerpo, tiene nariz, tiene ojos como nosotros, porque Dios es espíritu. La Biblia lo habla muy claramente, pero lo que realmente la Biblia nos está diciendo a nosotros es que Dios nos crea a nosotros con atributos y con cualidades que son semejantes a la de Dios. Por ejemplo, amor. Dios es amor, tenemos cualidades de sabiduría, poder, libre albedrío. O sea, Dios nos da unas características que nos hace parecidos a Él en ese aspecto, en esas cualidades. Entonces la pregunta es, ¿por qué, para qué, cómo Dios crea todo esto que nosotros somos y lo que tenemos ahorita? ¿Con qué objetivo? ¿Por qué fue en el principio? Dios crea todo un proyecto y lo desarrolla. Pero ¿por qué Dios hace todas estas cosas? La idea de Dios era que el hombre viviera eternamente en Dios, claro, que viviera para Dios, que tuviera vida eterna, que gozara, sí, pudiéramos llenar ese lugar, el Edén, el huerto que Dios creó para que habitásemos, pero que el hombre en su cualidad de decidir, de tomar sus propias determinaciones, asume tomar la decisión de comer del fruto que Dios mandó no comiese. Pero entonces ahí es donde se ve, amor, que el hombre tiene su voluntad de decidir para dónde pega, qué hace, cómo hace, de qué manera lo hace. En este caso, según Génesis, el hombre y la mujer prueban del fruto, que viene como resultado pues ustedes ya saben todo lo que hasta el día de hoy se ha vivido. Pero hoy no vamos a hablar de eso, hoy vamos a hablar de eso que se vivió en el principio, cuando Dios crea. Usted se imagina, amor, cuando Dios dice que Dios dijo y se hizo inmediatamente, automáticamente, porque es que no podemos decir, por ejemplo, la mamá o mi esposa dice, voy a hacer el almuerzo. Entonces que hay que, bueno, los que les gusta el arroz, que las papitas, que vamos a picar el cilantro, la cebolla, y no es decir yo voy a hacer el almuerzo y cuando veo ya el almuerzo está hecho, ya está cocinado y todo. No, eso no lo podemos hacer nosotros. Pero cuando nosotros miramos que Dios dice y se hizo, oiga, eso es una cosa loca, es una cosa que usted dice, Dios mío, ¿cómo fue posible eso? Pero dice que Dios dijo y se hizo. Entonces yo los invito para que por favor nos vamos a la Escritura, donde la Escritura nos llama y nos dice que Dios nos crea con un propósito. O sea, Dios no nos llamó a esta tierra, no nos trajo como la gente dice, es que fue un accidente nacer, es que yo no lo planeé, es que yo no lo quería tener, es que, eso vino porque ya tocó tenerlo. No, señores, la Escritura nos habla de que Dios nos crea con un propósito. Entonces lo invitamos para que por favor se vaya a segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 1, el verso número 9, y eso es lo que veníamos hablando mientras yo lo busco. Mi esposa saluda a los hermanos. Sí, no, aquí la hermana Viviana Serna Toro dice que capítulo es que lo que estábamos hablando ahora era la recopilación de lo que veníamos de esta mañana para que no se perdiera pues el hilo. Lo que hablamos de esta mañana era Génesis desde el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 13, pero ahora ya vamos a comenzar a entrar en materia, lo que dice mi esposo. Es un recorderis. Es un recorderis, sí. Pero hay algo que tú me dices, estás hablando, enseñando en este tiempo de la palabra desde el principio. Cuando tú dices amor, la palabra de Dios dice, ya, Dios dice y se ejecuta. Y se ejecuta automáticamente. La palabra de Dios dice. Pero mira que hay algo que es importantísimo saber y tomar en cuenta en este tiempo, antes de que tú avances ahí un poquito para el recuento, es que muchas veces en el principio Dios nos habló qué debemos nosotros hacer conforme a la voluntad de Él, porque estuvimos en el principio que en amistad con Dios, nosotros nos volvimos en amistad con Dios y seguimos sus caminos, sus preceptos, y es una verdad que Dios nos revela a nosotros, una verdad que nos hace libre a todos, una verdad que nos abre el entendimiento para poder la capacidad de nosotros hacer la perfecta voluntad del Padre, para nosotros poder asumir con responsabilidad, con determinación. Pero ¿por qué yo me voy a esta parte de este ejemplo que mi esposo dice, la palabra de Dios dice o Dios dice? Porque se ejecuta lo que hace. Porque pasado en el alejamiento, al apartarnos de Dios como el principio, pasa algo, que después de haber Dios en intimidad enseñado, reargüido, mostrado, revelado, confirmado la palabra a ti mismo, el mismo Dios, a ti mismo, porque estuviste cerca como en el principio, y alejándote pasa algo, amor, comienzas a escuchar voces ajenas.
O escuchar un eco, eso sí, esos ecos, sí. Y esos ecos, digamos así, y entonces escuchaste una enseñanza y como la viste que era buena, tu sabiduría humana, entonces la cogiste. Pero mira, he ahí ¿cómo es? Lo peligroso, sí, lo peligroso, porque ¿sabes qué? Cuando nosotros comenzamos a coger verdades humanas y no como Dios enseñó desde el principio que la verdad es la palabra de Dios, ¿sabes qué comienzas a hacer? Tú la vuelves una verdad tuya, un argumento tuyo. ¿Y sabes qué haces? Tu vida comienza a ir trazado a eso que te enseñaron, a eso que creímos. Porque te pareció bien. Y tú sabes solamente la vida, ¿sabes qué? Comienzas a decidir conforme a esa enseñanza. Así es. Y entonces Dios te dice, pero hija, o sea, para tu sabiduría está bien. Pero hija, acuérdate como te enseñé al principio. Yo no te dije que significaba eso. Yo no te dije que dijeras eso, que hicieras de esta manera. Yo te dije de esta manera. Porque escuchaste a eso. O escuchaste mal. O entendiste mal. Y Dios dice, ¿en qué momento? ¿En qué momento si yo he estado aquí contigo, por qué has permitido el alejarte? El alejarte, hay una grieta que Satanás comienza, amor, a meterse. ¿Y a meterse por qué? Porque comienza a colocar la pereza. Coloca el pero, el porqué, el cuestionamiento, muchas cosas que yo creo que usted y yo lo hemos permitido porque esto nos atañe a todos, amor. Porque se ha vuelto, ya va a terminar, porque se vuelve una verdad humana, más no la verdadera voluntad del Padre que nos ha enseñado a nosotros como en el principio cuando estuvimos en lo secreto, que dice la palabra que Él está allí, amor. Saludamos aquí a nuestra hermana Darly Castillo, Dios me la bendiga desde la Nueva Jerusalén. Saludamos también a los pastores, hermanos, del Centro Misionero Mocoa, Putumayo, que Dios me lo bendiga, pastora Nini, pastor Edimer, allá con Laudita y con Karen, que Dios me los bendiga y me los guarde. Saludamos también a la hermana Mariluz Valencia, hermana Mariluz, hermana de Lina, que Dios me le bendiga, me le guarde. Hemos intentado comunicarnos, pero no hemos podido hablar con usted. Saludamos también a nuestra hermana Fernanda Piáfara, bravo hermana Fernanda, que Dios me la bendiga. Bueno, qué bendición. Entonces, estábamos hablando de la creación. En el principio Dios creó los cielos y la tierra y tenía que, dice la Biblia, estaba desordenada y vacía. Pero que hablábamos que Dios no creaba nada porque sí. O sea, nada porque Dios quiso crear y ya. No, Dios todo lo hace con un propósito. Y es ahí donde nosotros entendemos que cuando volvemos al principio, entendemos lo que realmente Dios quiere hacer con nosotros. Cuando uno está lejos de Dios, uno empieza a creer cosas y a determinar cosas que realmente no van bajo los lineamientos de Dios, que aunque no se ve para nuestro ojo tan malo, que no son buenas delante de Dios. O sea, para nuestro juicio no son malas, pero para el juicio de Dios, ¿qué dice Dios? Entonces aquí la escritura, y por favor vámonos a 2 de Timoteo, amor, por favor. 2 de Timoteo, capítulo número 1, el verso número 9. Y hoy vamos a hablar de varias cosas. Primero, el propósito. ¿Qué es un propósito? El propósito es una meta, el propósito es un objetivo que se traza para algo, para alguien, para una determinada función, a lograr. ¿Qué es lo que Dios quiere lograr con nosotros? ¿O qué es lo que Dios quiere lograr contigo, amor, conmigo? O contigo, que tú me estás viendo allá. Entonces, 2 de Timoteo, capítulo número 1, verso 9, nos dice algo interesante. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, o sea, al principio. Nos remite que el propósito de Dios va ligado al principio. O sea que cuando Dios empezó a crear los cielos, la tierra, empezó a organizar toda esta maqueta, digámoslo así, todo esta bella creación, ya usted y yo estábamos en los planes de Dios hace rato. Ya estábamos allí, Dios quizás usted no pensaba en hacer, pero Dios ya lo tenía, hermano, trazadito, lo tenía planillado. Entonces dice la escritura que fue con un propósito. Ahora, muchas personas, muchos de nosotros somos los que desviamos ese propósito, alargamos, postergamos, porque cuando nosotros en algún momento tenemos una vida alejada de la mano de Dios, alejada de los propósitos, de la verdad verdadera de Dios, de las cosas, de los principios, del fundamento, del Bereshit, del principio, del origen de Dios. Cuando una cosa se va alejando más del original, va perdiendo su calidad, va perdiendo su esencia, va perdiendo el detalle, hermano, va perdiendo como eso bonito. Entonces, si usted me pregunta y yo pregunto, ¿por qué antes la gente vivía 900 años? ¿Por qué antes la gente vivía 900 y pico años? Matusalén, Moisés, que vivieron cientos de años. ¿Por qué podían, hermano, vivir esa cantidad de años
Y ahora sí, de todos, uno, dos, que de pronto han salido por la televisión, dice, anciana cumplió 110 años, 101 años, pero no son muchos. En el tiempo antiguo vivían mucho tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque a medida que el pecado, cada que el hombre se va apartando de Dios, cada vez que el hombre va soltándose del linaje, de la fuente, de la savia de Dios, pues hermano, el mundo, la naturaleza, el pecado lo va matando. De hecho, cuando nosotros pecamos, dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. Y la muerte habla de separación, de una separación física, espiritual. Muchos han ido al cementerio, otros espiritualmente han muerto porque se han desligado de la fuente. Si usted y yo dejamos de comer, amor, ¿qué pasa? Bueno, estamos haciendo ayuno, pero si usted decide, o alguien decide, yo no voy a volver a comer, pues ¿qué pasa, hermano? Se enferma, se desnutre y se puede morir. Pero cuando usted y yo estamos bien alimentados con la palabra, el propósito de Dios empieza a ejecutarse, el propósito de Dios empieza a darse. Porque si nosotros nos regimos bajo los mandamientos de Dios, hermano, el propósito de Dios no tiene por qué desviarse. Antes, por el contrario, empieza a encaminarse, empieza a encarrilarse. Y por eso es que Dios nos tiene aquí en esta tierra, nos tiene a nosotros predicando, lo tiene a usted escuchando para predicarle a otros. Porque todos somos necesarios, ni yo soy mayor que usted, ni usted es mayor que yo. Todos somos ovejas del prado del Señor, del redil de Dios. Y Dios nos ha llamado todos a uno por uno. A uno, yo no sé, a veces, amor, nos han dicho, hermanos, yo por qué no conocí a Cristo antes. Hay gente que conoció a Cristo ya adulta, ya cuando ya tenía muchos hijos, cuando ya ha pasado muchos años, ha vivido muchas cosas, y hay gente que dice, ¿por qué yo no acepté a Cristo antes? Yo no sé si a usted le ha pasado. Y cuando yo recibí a Cristo también pensé lo mismo, porque yo no acepté a Jesucristo antes, porque yo no acudí a la congregación, porque yo fui tan testarudo. Pero fue porque Dios todo lo tiene planeado, todo lo tiene trazado, todo lo tiene ahí. Por acá el hermano Aldo Nicolás dice, el pecado es la transgresión de la ley. Entonces, cada que el hombre transgrede la ley, a medida que transgrede la ley, hermano, el hombre va viviendo menos. Y el propósito de Dios se va alejando. Aunque a veces, hermano, hay una regla que no es una regla general, sino que puede suceder que hay gente que es trillada y es procesada y que Dios la tiene con un propósito, pero no es una regla general. Eso puede suceder en diferentes casos. Entonces, pongamos un ejemplo, amor. ¿Cómo está la juventud? Mucha juventud hoy, ¿cómo está? Mucha juventud se ha desligado de la palabra, se ha desligado de la honra, de los principios, se ha desligado de Dios. Entonces, cuando el hombre se desliga de Dios, miren lo que está pasando con los jóvenes. No están pasando de los 15 años, están en drogas, la rebeldía con los papás, la deshonra de los papás hace que la vida de ellos se acorte. Entonces, cuando aquí la Escritura nos dice jóvenes con propósito, jóvenes con un llamado, jóvenes con unos talentos, nosotros hemos hablado con unos jóvenes que han tenido un llamado tremendo de liderazgo, de unos ministerios tremendos, tienen unas habilidades y tienen unas cosas tremendas. Pero ¿qué es lo que pasa? Como tienen un llamado y unas cualidades divinas que no están segregadas, que no están siendo alimentadas por los principios y por los fundamentos de Dios, entonces ese propósito empieza a correrse. Aunque Dios, amor, allí dice en la Escritura en el verso 9 que Dios nos llamó con un propósito, y no es un propósito nuestro, es el propósito de Dios en nosotros. Por eso la Escritura dice que ese propósito se va a cumplir, ¿sabe? Se cumple el propósito, se cumple el propósito. Entonces hay personas que el propósito se alarga un poquito, se le alarga dependiendo de sus malas decisiones, y hay otros que rápido se cumplen, y en otros, hermano, puede que el propósito llegue hasta cierto punto porque ya Dios lo llama, ¿sabe? De pronto no era el tiempo, de pronto ya Dios dijo, ya está aquí, porque si lo dejo más se pierde. Entonces hay cosas que Dios permite, pero quiero que tenga en cuenta usted algo muy interesante, y los hermanos que nos están escribiendo, el hermano Daniel Mina que nos saluda. Hermano, es que usted y yo no somos un estrellón de la naturaleza, no fue un accidente, no fue que usted no fue, de pronto su mamá y su papá no lo pensaron tener, no lo planearon, o a mí o a mi esposa, pero lo único que sí es que si estamos vivos fue porque Dios metió su mano, porque Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros. Y mire que esta versión que dice aquí Dios habla un poquito mucho, profundiza un poquito más de lo que tú estás diciendo, y lo voy a leer, ¿sí? Sí, claro. Dice aquí el 9. Dice el capítulo, le voy a repetir, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice aquí. Dice, Dios nos salvó y nos ha llamado a consagrarle nuestra vida. No por lo que nosotros hayamos hecho,
sino porque ese fue su propósito y porque nos ama en Cristo Jesús. Dios, que nos ama, escucha bien lo que dice aquí porque tiene que ver mucho con lo que estás diciendo tú. Dice Dios que nos ama desde antes que el mundo existiera. Oiga, esa versión es más clara, desde antes. O sea que hay gente que dice, me quiero morir porque nadie me quiere, todo el mundo me rechaza, ¿sabe? Si la persona se dignara un momentico, hubiera alguien que le llevara a este versículo, a Timoteo, donde la persona, hermano, se le abriría la mente, donde nosotros pudiéramos ver, donde entendamos y comprendamos que antes de que se creara todo esto material, esta madera, este computador, este teléfono, antes de que se creara todo, ya Dios nos amaba. Ya Dios tenía un plan para usted y para mí. Y eso es lo que Satanás quiere, amor, a través del pecado, escribía el hermano Aldo. A través del pecado quiere hacer que se nos borre, que nosotros dudemos de ese propósito, que nosotros pensemos que Dios nos dejó, que yo estoy aquí, que nadie me quiere, que yo le oro a Dios y no me contesta, que es que yo he orado y nada veo, no veo el resultado. No quiere decir que Dios no haya puesto un propósito, no quiere decir que lo que Dios ha dicho de nosotros se vaya a cumplir. Ahora, hay cosas que vienen como consecuencia del pecado. Nosotros pecamos, cometemos una falta y Dios perdona, pero hay algunas consecuencias que no van a ser borradas. Dependiendo de la magnitud del pecado, de la gravedad de lo que hagamos, asimismo viene una consecuencia. Entonces Dios nos da, hermano, el perdón, pero también nos da dos varazos, dependiendo de la transgresión, dependiendo de lo que hayamos hecho. Pero no quiere decir en ningún momento que el propósito se va a perder porque nosotros no quisimos. A veces yo he conocido testimonios de hermanos que dicen, yo no quiero ser cristiano, yo no quiero, y yo no quiero dirigir, yo no quiero ser líder, y así se vaya para la Conchinchina por allá, de allá el Señor lo trae. Como sea, ¿saben? Que el propósito no era traerlo de la nariz, pero la persona lo quiso así, porque como decimos, dice la Biblia que Dios, o más bien en el principio Dios nos creó, hermano, y dice en el verso número 27 que creó al hombre a su imagen y semejanza. Imagen y semejanza no quiere decir que Dios tiene manos y cuerpo como nosotros, que Dios es negrito como yo o es blanquito como mi esposa. No, quiere decir que tenemos cualidades. Entre esas cualidades Dios le da libre albedrío. Dios le da libre albedrío, hermano, al hombre. Le da libre albedrío para que él decida. Cuando el hombre decide mal, tiene que asumir sus consecuencias. Hablamos la semana pasada de la falta de determinación. A veces por no determinarnos es por el miedo que nos da de asumir algo que no pensamos que nos va a venir. Entonces la Escritura dice, ese propósito, según la Biblia y según la Escritura, con que nuestro Padre nos creó, nuestro Abba nos creó, nuestro Padre Creador nos creó, no fue que Dios dijo, voy a ver que no tengo nada que hacer, estoy tan desocupado, voy a ponerme a crear al hombre. No, Dios creó todo y lo tenía perfectamente con su deidad planeado. Cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, o sea que no fue un accidente, no fue que Dios escachó, no fue que Dios se lo soñó, sino que en el propósito Dios tenía crear al hombre que con una razón de ser, con una trazabilidad por un camino, pero el hombre en sus cosas y en sus no sé qué, cómo puedo llamarlo, decidió tomar una mala decisión. Entonces mire lo que dice acá, léame por favor, amor, Salmos capítulo número 138, verso 8. Recuerde que estamos hablando, esta mañana hablábamos de tres cosas. Primero, creó Dios. Segundo, dijo Dios. Y tercero, vio Dios que era bueno. Tres cosas. O sea, que Dios vio que tú eras bueno y que tú no vas a estar aquí en la tierra tirando piedras, sino que tú tienes un propósito. Segundo, que Dios te creó a ti para algo. Y lo otro es que la palabra de Dios se lanza y la palabra tiene poder para crear. Entonces, ¿qué dice Salmos capítulo número 138, 8? Léemelo por favor. El Señor llevará a feliz término su acción en mi favor. Señor, tu amor es eterno, no dejes incompleto lo que has emprendido. Entonces, el Salmos capítulo número 138, verso 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Sabe? Pero ¿cuándo Dios va a cumplir ese propósito? Cuando nosotros nos dejemos formar por Dios, cuando nosotros nos dejemos llevar por Dios, cuando nosotros no nos desprendamos de la fuente que es Dios. Dice la Biblia, por ahí leía que Dios alimenta la savia de los árboles, es Dios. Entonces, cuando la savia de nosotros como creyentes, como hijos, como pastores, como servidores, es Dios, ese propósito se va trazando.
ese propósito se va dando, ese propósito se va ejecutando. Pero si la persona transgrede la palabra, transgrede la voluntad, transgrede la ley, ese propósito quizás se cumpla, pero de pronto se demora más. O quizás, mire, o quizás se me viene a la mente, o quizás ese propósito no se cumpla, no porque Dios no quiso, sino porque la persona no tuvo el tiempo para cumplir el propósito. ¿Sabe, hermano? Porque dice la Biblia, todo tiene su tiempo. Entonces, hay gente que tiene llamado, hay gente que tiene liderazgo, hay gente que tiene pastorado, hay gente que está llamada a hacer cosas grandes. Pero dice, despuesito. Yo no sé si usted le ha dicho a alguien que usted va a ir a predicar a alguien y hay gente que le dice, más adelante. No, todavía no es tiempo, yo tengo que gozar la vida. Y cuando cree y cuando tiene la oportunidad de venir a Cristo, ahí mismo dice, ¿yo por qué no acepté a Cristo antes? Ya cuando está adulta, ya cuando está al borde de morir, ya cuando está, hermano, ese propósito tan grande que había ahí, hermano, no se cumplió, no porque Dios no quiso, sino porque el tiempo que tenía para cumplir ese propósito se acortó. Ya no le queda tiempo, ya es poco el tiempo, ya lo que pudo haber hecho, si hubiera seguido con el propósito, hubiera sido mucho, pero no se pudo hacer. ¿Por qué? Porque uno a veces, la persona, el ser humano, toma decisiones lejos de la voluntad de Dios, toma decisiones humanas, toma decisiones y le toca asumir. Yo me he equivocado en algunos momentos de mi vida, me he equivocado tomando una decisión errada. Me toca decirle a mi esposa, amor, ayúdame a orar, mira, hice esto, ¿sabe? Me equivoqué aquí, ¿sabe? Porque a veces uno cree que sabe todo, uno cree que porque los dones, que porque el respaldo de Dios está en uno, sí, pero hay veces uno se pega su golpe y entonces le sale su chichón, a menos de que el golpe no haya sido tan duro, pero le sale un chichón, hermano. Entonces tenemos que tener en cuenta dos cosas, amor lindo. Primero, Dios te creó a ti y creó tus hijos, creó tu familia, tu esposo con un propósito. Qué bueno que los dos, mire qué bueno, y vamos a colocar un ejemplo, un paréntesis aquí, el testimonio de los dos. Cuando mi esposa y yo nos conocemos, a mí ni me gustaba ni me parecía bonita mi esposa, y ella, pues yo me imagino que lo mismo, porque yo era más feíto antes. Y resulta que Dios ya nos tenía con un propósito, ¿sabe? Conocernos, trabajando en la empresa que siempre te da más, allí, yo entré, y ahí empezó nuestra amistad, empezamos a conocernos, así, no sé qué, y despuesito vamos a la iglesia, y yo le invité, y fuimos, y empezó el ministerio de Dios a encajonar ahí empezó a unirse todo, y entramos a la iglesia, y empezó Dios, a organizar, a abrir puertas, a ponerlo a la gente, porque ya el propósito de Dios empezó a caminar, y que en nuestro corazón estaba. Yo un día le dije al Señor, si yo me convierto, yo es para meterme de lleno, yo no quiero volver otra vez al mundo, y por su gracia y por su misericordia se unieron. Ahora, ¿qué podemos ver la mano de Dios? Porque mi esposa tiene el llamado, ¿sabe? Y yo también tengo el llamado, entonces Dios nos une y hacemos un complemento, y el propósito de Dios es como un empate entre una tuerca y un tornillo. Es porque, primero, porque en nuestro corazón está la humildad de dejarnos enseñar por Dios. Segundo, mantener pegados de la mano de Dios. Eso es lo que hace que el propósito avance. Porque si bien nosotros hemos visto ministros que han dejado la obra, hermanos que han empezado a caminar con Dios y se han ido, no porque no haya propósito, sino porque la persona decidió, en su voluntad no estuvo perseverar, porque le pareció muy difícil, porque le pareció muy duro. Pastores, que es muy duro, ser cristiano es muy duro, ser líder, ¿saben? Pero la Biblia dice aquí que Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. Y cuando dice para siempre, quiere decir hasta que estemos con vida. Quiere decir, hermano, que ese propósito, el llamado, que de pronto usted tiene una edad avanzada, que tal usted está jovencito, pero Dios tiene un propósito. Lo importante es nosotros caminar en pos de Él. No que el propósito vaya por acá y usted vaya por acá porque nos parece. No, hablemosle a Dios. Señor, ¿qué es lo que tú creaste para mí desde el principio? Desde antes de crear la tierra, tú ya tenías un plan. Muéstrame, revélamelo, dirígeme, háblame. Y es ahí cuando nosotros empezamos a ver respuesta de la mano de Dios. Mira que hay algo que debemos notar también en este tiempo, de que muchos saben de que tienen la responsabilidad del propósito de que Dios nos ha mandado a cada uno de predicar las buenas nuevas, pero a veces el miedo los inunda. Sí. A veces la incredulidad es más fuerte que creer en Dios de que sí está haciendo en Él, porque con las circunstancias de tener mandados y a veces se aceptan y ¿será que sí soy yo? Yo como Moisés, yo que soy tardo en hablar, como Jeremías, Señor, pero yo soy un niño. Oiga, usted no ha leído la palabra de Dios. A un niño de 7 años, yo lo colocó a ser rey, de 7 años, hermano.
y gente de 20 años, de 30 años, de 40 De más años, no. ¿Será que sí, Señor? ¿Será que no? Y esta es la otra circunstancia, amor, también que hemos conocido y hemos visto, de que muchos saben el llamado, pero no lo quieren hacer como Dios lo manda, sino a su manera. Entonces se ocupan de su trabajo, la panadería, lo que van a hacer, pero no hacen verdaderamente su voluntad. Entonces si van a la iglesia a la manera como quieren servir. Que el pastor dice eso, él está allí. Que el pastor dice lo otro, sí lo hacen de buena gana, pero no hacen verdaderamente, completamente en la magnitud de la palabra, para que realmente Dios haga mucho más en él y lo permita a él, ¿no es cierto? Y lo hemos visto. Está el otro que comenzó y estaba súper bien en el propósito de Dios y avanzando, marchando, sí, amor, y un momento a otro, no, es que mire, está muy caro esto, mire esto, y los locales, y las ovejas, y esto, y lo otro. Entonces, cuando lo menos pensó, soltó. Y es a la yayay de las tres circunstancias, amor. Porque cada uno de los que le acabé de mencionar sabe, pero algunos hacen a la manera que quieren y a la forma que ellos quieren, no como Dios manda. Por eso es tan importante nosotros volver al principio, porque el volver al principio es cuando Dios te habla, como cuando llamaba a Adán y le decía, Adán, y él le contestaba. Eva, sí, le llamó y le llamó y les preguntó, aún con pecado, pero contestaban aún desnudo. Así es. Aún estaban diciendo, Señor, ¿por qué no sabemos que estás desnudo? Pero aún así contestaban. Pero entonces el miedo al pecado, miedo a muchas cosas, se alejan totalmente de la voluntad del Padre, de querer hacerlo, aún hablando con Dios. Aún diciendo, Señor, ayúdame, pero no salen de esa iniquidad, ya se vuelve una iniquidad en eso, y no salen de eso, y se vuelve mayor. Eso, esa circunstancia, esa iniquidad, o como ustedes quieran llamar, en ese tiempo, que verdaderamente hacer la voluntad del Padre. Y estamos en un tiempo en que son tiempos duros y difíciles para muchos, amor. Tiempos duros y difíciles porque usted me dirá, ay, pastora, pero ¿cómo va a decir eso? Porque a veces la prueba que yo estoy pasando allá no le digo que estoy pasando yo. Claro, y yo no puedo desmeritar lo que tú estás pasando, pero sí puedo decirte que así como Dios está contigo, está conmigo. Así es. Y esa es nuestra esperanza, nuestra razón de ser. Y no es justificación de la circunstancia, lo que sea. Igual manera todo lo puedo, incluso que me fortalece. Así si Dios es. dice eso, es porque sabe que humanamente y nuestra justicia humana dice, eso no es una locura, yo soy capaz. Pero claramente Dios vuelve y nos insiste, yo no te colocaré mayor carga, mayor cosa que no puedas soportar. Quiere decirte que Dios sabe tu capacidad, hasta dónde puedes llegar, pero tú tienes que permitir y avanzar mucho más de lo hecho. De hecho la palabra lo dice, amor. Dice la palabra, si te piden una capa, entrega todo. Entrega la capa o Sí, no, cuando te dicen que corre una milla, corre dos millas. O sea, darle un poquito de más. Exactamente, pero no se está justificando, se está quedando solamente de lo suficiente, no en la añadidura, en lo que podemos dar, en ese esfuerzo que podemos dar. Y yo puedo dar un ejemplo, por lo menos cuando por lo menos se pasa de soltera a mamá, cambia totalmente la vida. Yo he visto de pronto unos videos, así como un paréntesis le hago para que haga una comparación de lo que yo le estoy diciendo, que a veces de la vida de soltero a casarse, a ser papá y mamá es totalmente diferente. Total. Y de cada uno de ellos, usted va a ver que tiene que hacer un esfuerzo. De soltero no tiene que dar responsabilidades a nadie, a Dios. A solamente a Dios, pero cuando se casa, seamos uno solo, y ahí cuando comienzan a conocerse y se comienza uno a dar al otro y cambiar para agradar a Dios y también a la esposa o al esposo. Pero cuando ya hay hijos, ya todo también cambia, no solamente la querer agradarle, sino también unos deberes y unas responsabilidades que se suman a ello. Y es ahí en donde comienza nosotros por el amor a nuestro esposo, por amor al Padre, a nuestro esposo y a nuestros hijos, nos toca que nosotros esforzarnos. Usted sabe que tiene que levantarse, le voy a dar un ejemplo coloquial de todos los días, del almuerzo, de la comida y del ayuno. Si no lo levanta, si no se levanta, nadie come. No, les toca. Le toca que levantarse a hacer su deber porque es su responsabilidad, pero algunos dejaron de hacer el deber y la responsabilidad y se quedaron raquíticos. Y esperando a que otro haga lo que le correspondía hacer. Entonces yo quiero aprovechar este momentico para saludar a nuestra hermana Ana Palacios, Giovanni Ávila, saludamos a nuestra hermana María Nava, a nuestro hermano Giovanni Meriño, que Dios me lo bendiga, me lo guarde, hermano, que Dios te guarde y te todavía está en Tuluá, hermano, Dios me lo bendiga. Está en Tuluá, Palmira, no recuerdo dónde está, pero bueno, que me lo bendiga. Saludamos a la hermana Rosa Lucumí, a nuestra hermana Moreno Yadi, dice aquí. Volvió. Sí, Alexandra Aragón, que nos manda unas manitos. Entonces, ¿qué es lo que queremos decirle, hermanos? Cuando estamos en el propósito de Dios, las cosas se van emparejando. No quiere decir que las cosas van a ser difíciles, fáciles, pero tampoco, sí, un poquito complicadas en su momento.
Porque todo es necesario en la vida, todo es necesario, ni muy, ni tan. Todo tiene que, hermano, uno vivirlo, experimentarlo para ser formado, para aprovechar, hermano, ese tiempo de aprendizaje. Pero sabes, que nunca se te olvide a ti, a tu mamá, a tu papá, recuérdales a tus hijos, que no son estrellones de la naturaleza, ni fue la explosión del Big Bang que explotó y todo eso, no, sino que nosotros Dios nos formó en el vientre de nuestra madre, dice, mi embrión vieron tus ojos. Nos vio el Señor, nos llamó por su nombre, por nuestro nombre, y nos puso un propósito para el cual nosotros debemos cumplir de la mano de Dios. Como decía mi esposa, unos deberes, unas responsabilidades que tenemos nosotros. Responsabilidades que para muchos por su inmadurez piensan que son muy gravosas y muy difíciles y prefiere hacer un alto y retroceder, hacer un alto y avanzar. También tenemos otra cosa. El propósito de Dios dice, también hay sustento. Dios sustenta tu vida, Dios sustenta su creación, Dios sustenta a los hermanos, Dios te sustenta a ti, me sustenta a mí, sustenta a las aves, sustenta a los animales, sustenta, hermano, las plantas. Hermano, a las plantas le manda su lluvia, dice la Biblia que Dios envía su lluvia temprana y tardía. Hermano, le da de comer a los pajarillos. ¿Sabe? La Escritura dice que nosotros valemos más que los pajarillos. Entonces Dios nos sustenta porque Dios sostiene la rueda de la creación. Dios sostiene la rueda de la creación. Y no es que, hermanos, Dios no envíe, Dios manda el recurso, Dios manda el agua, Dios manda el sol, que es indispensable para que nosotros podamos vivir en esta tierra. Dios manda el recurso, los ríos, la tierra brota el agua. ¿De dónde sale el agua? ¿De dónde sale el agua? Si es que Dios creó el agua. Entonces, ahí es donde nosotros como creyentes tenemos que ver algo interesante, y es que Dios nos sustenta. Y dice que con la diestra de su justicia, la mano de Jehová no se ha cortado para sustentarnos, para defendernos, para proveernos, para libertarnos. Y eso lo encontramos en Colosenses capítulo número 1, el versos 16 y 17. Perdonarán ahí la estornudadera, pero es que como tenemos la ventana abierta y está lloviendo, entonces por eso pero quiero dar un ejemplo sobre lo que mi esposo dice allí. Porque en todo lo que estamos viendo aquí, tenemos que entender muy bien que la manera que usted ve, no ve a Dios. ¿Sabe cómo yo lo aprendí? Yo me acuerdo tanto que hubo una noticia, ¿te acuerdas, amor? Y que había como un satélite fuera de la Tierra, y que le había tomado una foto a la Tierra. ¿Y cómo se veía la Tierra? Así, como un puntico. Pero una cosa tan pequeñita que yo creo que sucedió algo en mi cerebro y en mi entendimiento, que yo diría, a veces uno ve las cosas tan, o sea, usted humanamente va a decir, yo ya lo he pensado, yo ya lo sabía, pero usted humanamente, usted ve las cosas de una manera tan diferente, o piensa cómo cree que Dios va a pensar, o cómo va a ser, aun cuando se la palabra amor, pero realmente la manera de ver y de pensar que Dios tiene hacia nosotros sobre lo que es la tierra, es totalmente diferente a lo que nosotros creemos. Por eso el acercarnos al Padre nos cambia esa manera de pensar terrenal y diabólica, claro, que es la sabiduría del hombre. Y cuando nos acercamos a Él, dice, no es así, es de esta manera. Y es como un ejemplo, como cuando un bebé está aprendiendo a caminar, que ellos saben el peligro, ¿no? Ellos saben que el peligro que está ahí, amor. Entonces el niño por lo menos está aquí en esa puntica, digamos que está aquí por caerse, y está mirando hacia atrás, dando la espalda, pero usted que está viendo, usted lo coge, ¿no es cierto?, para que no se caiga. Así pasa. A veces Dios coloca las circunstancias para que usted no caiga, sino para que siga. Pero nosotros por nuestro entendimiento no vemos que vamos a caer, sí, porque nos vamos diferente a otra parte que Dios nos ha mandado. Y es ahí donde nosotros miramos cómo la Escritura dice que Dios nos sustenta. Colosenses capítulo número 1, el verso 16 y 17. Saludamos a nuestro hermano pastor Astur Sosa, que Dios me lo bendiga, hermano, gracias por su saludo. Dice la Escritura que Dios me le bendiga, hermana Alejandra Quiroz. También dice la Biblia, Colosenses, capítulo número 1, el verso 16 y 17, ¿qué dice? Dice la Escritura, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice la Biblia 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea que, hermanos, todo lo que Dios creó fue perfecto. Todo lo que Dios hace, lo invisible, esas cosas que no vemos, ¿saben? Esas cosas que son espirituales, las bendiciones. Dice la Escritura que Él nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestes. Dios lo ha hecho, cosas que nosotros no vemos, pero que por la fe, que por la obediencia, que por nuestra vida caminando de la mano de Dios se van a empezar a materializar en nuestras vidas.
De pronto los espíritus inmundos no los vemos, pero se manifiestan. ¿Sabe? Porque también, hermano, son cosas que Dios ha permitido y que Dios creó. Los principados, los tronos, los dominios, los ángeles, todo eso lo creó, que a nuestros ojos son invisibles, pero que fueron creados por Dios. Y dice que por Él subsisten todas las cosas. La pregunta más grande y la pregunta que yo me hago siempre es, la rueda de la creación, usted ha visto por la televisión, amor, las noticias y cómo los astronautas han ido, bueno, afuera, han mandado satélites, cámaras, robots, y que la Tierra desde afuera, nosotros viendo la Tierra desde afuera, la Tierra está flotando, así, está la ruedita ahí, y no hay nada por abajo, no hay nada por arriba, no hay nada por los lados. El hecho es que la Tierra se mantiene ahí. La pregunta es, ¿cómo se mantiene? ¿Quién dice cómo la Tierra, por qué no se cae? ¿Por qué la Tierra no va por un lado? ¿Por qué la Tierra no gira y se corre para el otro lado? Sino que la Tierra se maneja en su eje. Dice la Biblia que Dios sostiene la rueda de la creación. Por eso es que ahí es donde nosotros miramos, hermanos, que es tan importante, hermano, y tan, ¿cómo le digo?, tan relevante en nuestras vidas, que es que el mismo Dios nos sustente. Porque es que para Él fuimos creados, para su gloria. Por Él fuimos creados para glorificar su santo nombre. En la otra versión decía, para consagrarnos para Él. O sea, el hombre se le ha olvidado ese principio. Y nos hemos enfocado tanto en el hacer, en el hacer, en el hacer, en el hacer, y se nos olvida hacer, pero para Él. Cumplimos, visitamos, oramos, reprendemos, ayunamos, clamamos, leemos la Escritura. Sí, eso está muy bien, pero a veces se nos olvida Él. ¿Sabe? Él es el que nos sustenta. La Biblia dice que Dios pone y sustenta a los pajarillos. Yo nunca he visto una paloma, amor, que venga y nos diga, oye, esto está difícil, no tengo para el arriendo. ¿Será que una paloma se preocupa por el arriendo? ¿Será que una paloma se preocupa por la comida de los hijos? No, Dios pone a alguien que le tire cuchuco a las palomas, a las torcasitas. Dios pone que alguien, yo he visto, es más, yo lo he hecho, poner madurito, por ahí maduro, vienen los azulejos, vienen las avecitas bonitas, a comer de ahí de lo que Dios le pone a uno que ponga afuera, que tire arrocito, que tire maíz a la calle, así al andén de su casa, que ponga un platoncito con agua, viene el perro, vienen los pajaritos, las palomas y se bañan. Ahora, las palomas no están preocupadas por el agua, las palomas no están preocupadas por la casa, por los servicios, pero Dios las sostiene, Dios las pone, Dios les da, Dios les envía el recurso. ¿Acaso la Biblia no dice, no valéis vosotros más que esos pajarillos? Entonces, ahí es donde nosotros miramos que la rueda de la creación se sostiene, no porque hay una fuerza, bueno, sí, la fuerza magnética y todas esas cosas. ¿Creada por quién? Pero todo eso fue creado por Dios. Todo eso fue creado por nuestro Elohim, por nuestro Padre, por nuestro Creador. Dice que la palabra para creación es bará, que quiere decir poder creativo del Eterno. Es un atributo. Es un atributo que Dios tiene de crear, de decir se hizo y se hace, ¡pum! Que Dios creó un órgano, ¡pum! El poder para Dios, creativo. Por eso, porque a veces no se ven los milagros y lo que uno quisiera ver, porque en el tiempo antiguo, ¿cómo era? ¿Cómo era en la senda antigua? Usted lo sabe. Moisés, ¿cómo era en el tiempo de Moisés? Que caía fuego, que se abrió el mar. Porque eso no vuelve a suceder en este tiempo donde hay cámaras, donde hay internet, donde hay todo para mirar y para filmar. Están los celulares listos para grabar. ¿Por qué ya no se ve en esa magnitud? La gloria de Dios sí se ve, pero no en la magnitud como se veía antes. Que los milagros, hermanos, se abría la tierra, el hombre de Dios oraba y ¡bum! Caía fuego, paraba la lluvia, paraba el sol. Hermanos, sucedían cosas tremendas. ¿Por qué en este tiempo? ¿Sabe? Porque muchas personas se han desligado del propósito. Se han desligado de lo divino, de la consagración. Sí están haciendo una tarea, pero digamos al 40, al 50. Y lo que Dios nos está pidiendo a nosotros es una entrega total. Porque Él fue el que nos creó, no nos creamos nosotros mismos. No fue que tu papá y tu mamá te quisieron tener, no. Dios te envió a la vida y nos dio a nosotros el soplo de vida para que en ese propósito se cumpliera todo lo que Dios ha trazado en nosotros. De hecho, cuando el espermatozoide, hermano, va, y si tú lo has visto por la televisión, el espermatozoide va en una competencia cuando los óvulos y el esperma, el óvulo se suelta dentro de las trompas y va dando la vueltica y él se va moviendo y el espermatozoide va el soco y para arriba, hermano, y ese era usted y ese era yo que íbamos ahí y ganándole a millones a otro y usted no, ese era el propósito de Dios, que tú entre millones nacieras. Que tú entre millones estuviéramos viéndonos en esta prédica, que tú estuvieras aquí pendiente, ¿sabe? O sea, que no fue un accidente. Dios hasta el día de hoy tiene primero un plan y segundo, Dios va a sustentar, porque Dios no es injusto, porque Dios es fiel. Y aunque algunas veces la veamos fea, veamos la situación difícil, no quiere decir que Dios no está.
no quiere decir que porque no tengas en abundancia y que porque no tengas una cantidad de cosas, no quiere decir que Dios no te está sustentando. Entonces ahí es donde nosotros miramos, hermano, cuánto y cuán maravilloso es Dios, que a veces nosotros dejamos y nos deslumbramos por la bulla y por lo ostentoso y nos descuidamos y no miramos eso tan lindo que es de Dios, que Dios nos da el oxígeno. ¿Cuántos pagan de oxígeno aquí algo? Nada. Dios nos regala el oxígeno, aun cuando están quemando árboles, están talando árboles. Hermanos, Dios nos sigue enviando su oxígeno. Dios nos sigue permitiendo respirar. ¿Qué tal que a nosotros nos cobraran? Dependiendo al pecado, así nos cobraran, hermanos, estuviéramos muertos. Entonces, la primera cosa, y haciendo un recorderizamos, la primera, Dios tiene un propósito y ese propósito se va a cumplir. Sencillamente deja que Dios te forme, deja que Dios te guíe. A veces uno como padre, yo quiero a mi hijo decirle, por ahí no, a mi hijo, que por ahí no, que te puedes tropezar, hijo, por favor, y ¡pum!, se metió allá. Yo le dije que no metiera ahí, ¿sabe? Para la próxima, no se meta por ahí, que ya está advertido, pero vuelve y lo hace, porque ¿qué? No se deja de pronto enseñar. Así nos pasa a nosotros. Dios nos dice, por ahí no es el camino. ¿Y qué hace uno? Se mete por ahí, se pega un golpazo. Pero ni así, amor, Dios deja de sorprendernos, ni siendo de pronto gente que comete errores, ni que a veces uno ni ora, de que a veces la gente ni ayuna, que a veces la gente se le olvidó, ¿sabe? Pero ahí así el sustento de Dios está para la tierra. Porque Dios manda su lluvia para regar la tierra, para que hayan frutos, para que los árboles den frutos, para que el campesino compre y reúne y recoja todos los frutos, para que los lleve a la ciudad, al supermercado, y ahí usted vaya y compre, yo vaya y compre, comamos, consumamos, y así sucesivamente. Nadie pregunta dónde salió la semilla, quién la preguntó, dónde la prepararon, nada. Usted es sencillamente sustentado por Dios. Los que viven en las playas van y tiran la caña, tiran la red y sacan pescados. ¿Cuánto paga uno por ese pescado? No, hermano, son cosas que Dios da. De hecho, en este momento está brisando acá en el municipio donde estamos, está lloviznando, y por eso es que mi esposa está como un poquito con la alergia, pero ¿sabe por qué? Porque Dios manda su lluvia. Dios tiene su tiempo para enviar la lluvia. ¿Para qué? Para que se rieguen los ríos, se llenen los ríos, las plantas. Todo, hermano, empieza a cumplir, hermano, una ejecución. Todo tiene un ciclo, hermano, un por qué. No llueve porque sí. No llueve porque sí. ¿Por qué el agua después de que cae la tierra vuelve otra vez para arriba? ¿Por qué? Nadie se explica. Es más, hay una explicación científica, pero si nosotros lo vemos, la Biblia habla de todo esto, de que Dios riega, que Dios da, que Dios provee. Entonces, lo primero que Dios hace es que, ¿qué? Tiene un propósito. Lo segundo, apunte a su casa, Dios nos sustenta. Dios está ahí, aunque tú y yo no lo veamos. Recuerda que lo invisible también fue creado por Dios. Lo que no se ve fue creado por Dios. Y dice la Biblia que Él creó, la palabra vará, poder creativo. Él dijo y se hizo. Entonces, otro punto, y el tercero para que oremos. Dios supervisa su creación. Dios está echándote ojo. Dios te está observando. Dios está viendo qué estás haciendo. Dios está viendo qué has dejado de hacer. Dios te está examinando, Dios está esperando que tú le hables, Dios está inclinando el oído, porque Dios te tiene, mira, te tiene así, te está analizando, te está observando, aun cuando nadie te ha visto, Dios sí te está viendo. Entonces yo le invito para que nos vamos por favor a Proverbios capítulo número 15. Sí, señor, versículo 15, versículo 13. Proverbios 15, por acá. ¿Lo puedo leer acá? Sí. Dice aquí, el Señor está en todo lugar, vigilando a los buenos y a los malos. Aquí dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Quiere decir, hermano, que por tu bondad y por tu obediencia Dios te tiene el ojo. Si hay algún supervisor aquí que nos esté de pronto viendo en esta transmisión, ¿qué hace un supervisor? ¿Qué hace un supervisor en una empresa, en un supermercado, en una fábrica, en un lugar, en una obra? ¿Qué hace el supervisor? Yo quiero que usted me cuente ahí, hermano, si usted es supervisor, ¿cuál es su tarea? ¿Cuál es la tarea de supervisar en algún lugar? Entonces dice la Biblia, primero, Dios tiene un propósito, está en 2 Timoteo. Segunda, Dios sustenta su creación, Dios te sustenta con la diestra de tu justicia. Dios está ahí pronto para abrirte puertas, para abrir puertas de empleo, para que, hermano, nosotros le creamos más y nos afirmemos. ¿Queremos ver la gloria? No es, hermano, solamente diciendo yo creo, es haciendo todo para que haya un cambio, para que se ejecute una transformación, y todo depende. La Escritura dice que Dios dijo, o sea, tuvo que haber una acción de que alguien hiciera. No es que cuando en el principio
en Génesis nos habla de la creación, que Dios fue creado. No, Dios es por Él y para Él, no hay otro mayor que Él. Él es por sí mismo, Él es el todo, Él es el antes y el fin. O sea, Él no tiene naturaleza, no tiene comienzo. Él lo que hace es que es el yo soy, Él es soberano. A Él nadie lo creó, Él existe por sí mismo, dice la Escritura. Entonces, en Proverbios capítulo 15, el verso 3, los ojos de Jehová están puestos mirando a los malos y a los buenos. En este caso usted es de los buenos. En este caso Dios te está viendo que oras, está viendo tu esfuerzo, está viendo tu dedicación, está viendo de pronto tus oraciones. Dios está escuchando. Que aunque nadie, tú dices, pastor, a mí nadie me ha brindado un consejo, me dejaron solo, me dejaron morir, me dejaron allá tirado, nadie me habla, nadie me llama, pero ¿sabes? Dice la Biblia que Dios te está viendo, Dios te está supervisando. Entonces nadie nos escribió que era un supervisor. Bueno, un supervisor es aquella persona que está pendiente de algo, está pendiente para que todo se cumpla, ¿sí? Está marcando el paso, revisando, pendiente, que todo esté en orden. Eso es lo que Dios quiere en nosotros, revisar que nuestra vida esté en orden. Pero ¿quién es el que pone el desorden? Pues uno es el que a veces toma decisiones significativas para nuestra vida, pero uno no consulta a Dios. Él es el supervisor, Él es el que aprueba, Él es el que dice, Él es el que marca los parámetros. Pero ¿sabe? A veces se nos olvida que tenemos un súper. ¿Sabe? Cuando nosotros trabajamos en la 14, teníamos, la empresa que todo te da más. Trabajamos allá, teníamos una supervisora, a la supervisora Patricia, a doña Patti, teníamos a la supervisora Bellare Cortés, teníamos a quién más, a Lucedilma, teníamos a la morena, ¿cómo era que llamaba? Bueno, teníamos otra supervisora y varios supervisores que tuvimos, al supervisor Alex también. Y en cada área había un supervisor que estaba pendiente de horarios, pendiente de que tuviéramos el uniforme, que cumpliéramos los horarios. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Él está supervisando, hermano, esperando que tú y yo le pidamos dirección. Cuando no sabíamos qué hacer, un permiso, ¿qué hacíamos nosotros? Tengo que ir a la iglesia, me da permiso para el domingo salir temprano, me da permiso para descansar el domingo. Entonces la super decía sí o no, pero teníamos que ir a consultar a la supervisora. Entonces lo que Dios nos está diciendo aquí es que Dios está pendiente de nosotros. Dios está esperando que nosotros le pidamos el visto bueno, que le pidamos aprobación. Pero ¿sabe? El desligarnos del principio, mira, al principio fue así. ¿Sabe? Adán y Eva se desligaron de la supervisión de Dios porque prestaron el oído a otra persona, a otra cosa, a un animal, a alguien que le estaba hablando otras cosas, ¿sabe? Y le prestaron el oído. Y hermano, Dios estaba pendiente. No crea que es que Dios no sabía. Ay, no, me cogió por sorpresa que esta Eva pecara. Ay, es que esta Eva, ¿cómo no me di cuenta? Claro que Dios sabía. Pero ¿sabe en qué momento Dios está esperando que ellos le dijeran, Señor, ¿sabes? Por ahí hay alguien que me está ofreciendo algo que no es bueno. ¿Qué hago? Pero ninguno de los dos fue a pedir supervisión. Ninguno de los dos fue a consultar a Dios. Ahí fue donde se cometió el gran error, se desligaron. ¿Sabe? Entonces ahí lo que Dios nos está diciendo es, volvámonos a ligar, volvámonos a atar a Dios, volvámonos a buscar a Dios, buscámonos, hermano, a pedir supervisión de Dios, volvamos a que Dios nos supervise, nos sustente y que ese propósito se vuelva vida. Ahora usted me dice, pastor, es que yo no sé cuál es mi propósito. Empiece a orar. Señor, glorifícate. Señor, que se cumpla el propósito en mí. Yo estoy aquí, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy? Yo estoy en esta empresa, llevo tantos años, ¿para qué estoy aquí? Señor, tengo unos hijos, ¿para qué? Todo eso se lo preguntamos, pero ¿a quién? Al que tiene respuesta, al que nos sustenta, al que nos creó. Ejemplo, una hermano que tenga una enfermedad en su cuerpo, en un dedo, en un órgano, que tenga una persona, hermano, que conoce, que está enferma. Entonces, ¿sabe qué nos toca hacer? Apelar al poder creativo de Dios. Si Dios creó las columnas, creó los cuerpos, creó los dedos, creó todo, ¿por qué no vamos a preguntarle a Él? Señor, es que me está doliendo un dedo, ¿consecuencia qué será? Señor, ajústame ese dedo, ajústame esa vértebra, ajústame esa cabeza, ese ojo. Señor, ayúdame, porque Él fue el que nos creó, Él sabe todo de nosotros. Por ejemplo, en el caso de nosotros que se nos quemó la licuadora estos días haciendo un jugo, ¿a quién tenemos que ir? No podemos ir al cantinero, no podemos ir a donde quiera, al que vende empanadas, tenemos que ir al electricista, tenemos que ir al señor que sabe el tema, que nos arregle la licuadora, a ver qué pasó, si hay arreglo o toca definitivamente comprar otra. Entonces, eso es lo que Dios quiere en este tiempo. Primero, cumplir el propósito en nuestras vidas. Segundo, sustentarnos con la diestra de su justicia. Y tercero, supervisarnos. Dios nos está viendo. No crea que el pastor no lo está viendo. Yo por aquí lo estoy viendo algunos, ¿sabe? Que están conectados, pero Dios está en todas partes. Dios está en tu sueño.
Dios, amor, está aun cuando la gente piensa que no. Dios está en la oscuridad. Dios está en la luz del mediodía. Dios está en tu casa. Dios está en el trabajo. Dios está en el jardín. Cuando te tomas una siestica, cuando estás mirando por el internet, Dios te está viendo. Pero ¿sabes para qué? Para que nosotros le pidamos supervisión. A veces el supervisor está ahí y uno prefiere y dice, yo no le voy a decir a nadie, mamá. Yo que le voy a preguntar, pregúntele, porque después le van a decir, ¿usted por qué no preguntó? ¿Sí o no, amor? Sí. ¿Por qué no pidió dirección? ¿Por qué no fue al del súper a preguntarle? Porque asumió, es que yo creí, es que yo pensé. No, lo que Dios le está diciendo allí es, vaya al súper, vaya a pida sustento, vaya a pida provisión para que el propósito se cumpla. Por eso es que tenemos que entender tres cosas. Dios creó, Dios dijo y Dios vio que todo era bueno. O sea que usted aquí no está por accidente. Hay gente que me decía, pastor, es que yo por qué nací blanco. Pastor, es que porque yo nací colombiano. Hermano, pregúntele al Señor que por qué lo puso en Colombia y no lo puso en Argentina, por qué no lo puso en Chile, porque Dios fue así. Dios no necesita aquí, hermano. El propósito, a veces discutimos con Dios por cosas que realmente, hermano, no edifican, no interesa. Pidamos supervisión divina. Tiene un esposo que está como caminando como cojo, hermano, ya sabemos a quién ir. Vámonos del súper, que el súper lo sabe todo, el súper lo entiende todo. Y el súper de los súper es nuestro gran yo soy. Y eso no nos puede olvidar a nosotros en este tiempo y fuera y dentro del tiempo jamás, hermanos. Mire, con toda la explicación que se ha dado desde volver al principio, yo creo que vale la pena. No, claro, esa es nuestra razón de ser, amor. El volver al principio quiere decir, Señor, le he embarrado, he hecho esto, me he alejado. Señor, hoy, durante su Espíritu Santo, lo ha redarguido a través de la luz de la palabra. Yo quiero que usted entienda algo. No está usted en este tiempo para decir, ¿y cuándo yo comienzo? ¿Y cuándo se...? No, ya. Usted ya ve que todo ha permitido, todo se ha vuelto ajeno, se ha separado de la voluntad del Padre, de hacer su propósito en esta tierra. Diga, Señor, aquí estoy, heme aquí instrúyeme, capacítame, y comienza a correr a los brazos del Padre para que realmente Dios comience a hacer y quitarle todo aquello. Hablábamos de las vestiduras inmundas, de Josué viles. Hablábamos del que día y que Dios dice, quítales. Quítale esas vestiduras viles, esas vestiduras que no me agradan, y colóquenle a él, yo no solamente le colocó la vestimenta, sino también le colocó la mitra. Importante es eso, amor, el poder hacerlo, y queremos en este tiempo de que usted se vuelva esa autoridad conforme a la voluntad del Padre, no como a usted le parece o lo que usted escuchó y que le pareció tan bueno y conforme a eso usted aprendió a decidir y le ha ido muy bien. No es así, porque al final va a tener un resultado que es alejarse de la voluntad del Padre. Y queremos que usted en este tiempo se acerque a él, que comience a sacar todo aquello que está en esa enseñanza que no es de Dios. Eso que no es de Dios, ese pensamiento que usted ha tenido, que es argumento humano, sáquelo. O sea, lo que está ahí guardado en el corazón, porque hasta que lo acusan y nos engaña también, nosotros mismos nos engañan. O sea, engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? El rey David decía, Señor, líbrame de los pecados que se me son ocultos. Ahí está hablando directamente a nosotros mismos, a la persona, que decir, reconozco, Señor, lo que naturalmente está mal, pero ayúdame a ver los que para mí están buenos, para que realmente nosotros estemos dignos y gratos delante de la presencia del Señor, para que nuestro orar, nuestra comunión con Dios sea simplemente y hermoso y maravilloso, genuino delante del Padre. Y dice aquí algo interesante, y con esto para que oremos. Dice la Biblia en Romanos, capítulo número 11, el verso número 36. Búscamelo aquí, por favor, amor. Y lo vamos a leer en la versión de acá, Dios habla hoy, y en la versión Reina Valera, para que tengamos Romanos 11, capítulo número 11, verso 36. Dice acá, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, amén. Esto resume todo lo que hemos hablado hoy. Por Él, o sea que Dios nos creó, dice la Escritura, porque de Él, o sea, somos pertenencia. Dice, y por Él el propósito, y para Él el sustento. O sea que ahí nos está hablando Dios de todo, hermano. Por Él, para Él, todo. Tus hijos, los míos, tu trabajo, tu casa, tu carro, tu negocio, tu salud, tu alegría, tu tristeza, tu dolor, tu lo que sea, todo es de Él. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Dios? Apartémonos de todas las verdades que me pueden, saque eso y vuelva al principio. ¿Qué es lo que Dios dice de ti? ¿Qué es lo que Dios piensa de ti? ¿Qué es lo que Dios planea contigo? Y cuando entendamos eso, mire, la vida cristiana, usted va a decir, Dios mío, yo qué era lo que estaba haciendo. Por Dios, yo para dónde era que iba, ¿sabe? Porque podemos entender algo importante, es que Dios está con nosotros.
Dios Emmanuel con nosotros. ¿Sabe? Porque si lo entendemos de esta manera, hermano, no hay diablo, no hay enfermedad, no hay demonio, no hay espíritu, no hay brujo, no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo, porque Él nos creó. Cuando usted hace algo, usted puede decir, eso es mío, yo lo hice. Cuando tú haces un sancocho bien rico de gallina y viene alguien y dice, ¿quién hizo el sancocho? Como quedó tan rico, entonces ¿usted qué dice? Lo hice yo. Cuando lo friegoles, cuando haces algo, cuando haces algo bonito, algo chévere, ¿quién hizo esto? Yo, ¿sabe? Porque usted sabe. ¿Y qué ingredientes tiene? Solamente usted sabe. ¿Sabe? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir a los ingredientes. ¿Saben? Tenemos que ir a la gloria, tenemos que ir al principio y tenemos que ir a buscar esa comunión con Dios. Y es algo tan real ese ejemplo, porque muchas veces, como tú dices, me preguntan, ¿quién fue el que hizo ese sancocho tan rico? O los frijoles, digámoslo así, tan ricos, pero le dan la receta, porque hay gente que no sabe nada el decirlo, hay otros que sí. Y no, yo hago así, los preparo de esta manera, dejo tanto tiempo, le dice la manera, ¿no es cierto? Y él va y lo hace, pero ¿qué cree? No le queda igual. No le quedan igual los frijoles. Porque cada uno tiene su esencia que solamente el Padre le ha entregado. Y es allí donde usted tiene que entender, que tiene que comenzar a creer la comunión que usted tiene con Dios, hermano. Porque lo que Dios le entregó a él no se lo entregó a usted. Aunque somos del mismo Padre, acuérdense que los mismos dedos son 10 dedos que tenemos en nuestra mano. Y todos son distintos. Aunque este es anular, corazón, índice, anular y pulgar, cada uno tiene su nombre. Este es de la mano derecha y este es de la mano izquierda. Y cada uno cumple un propósito o amor. Claro. De igual manera, algo que pasa, que si yo a mí me lastimé este dedo meñique o el gordo pulgar, como le enseñó a mi hijo, se va a doler el cuerpo. Y es allí. La falta de nosotros depender de Dios o alejarnos de Dios hace que nos volvamos indolentes, nos volvamos severos. Y cuando volvemos al Padre, comenzamos, el que llora, yo también lloro. No llorar porque ay, pobrecito, no almático, sino porque me duele lo que mi hermano está viviendo. No diciendo que, ay Dios, porque a veces somos muy severos porque, hágale, salga de allí, que Dios ore. Y no está mal porque Dios utiliza de esa manera, pero hay otra manera que todos somos iguales. Entonces Dios te va a colocar sensible en esta circunstancia y te va a dar ganas de llorar, pero no quiere decir que seas débil, quiere decir que también te duele lo que está pasando con el hermano. Y que Dios está con los dos. Y que le vas a decir, me duele, pero yo sé que Dios nos va a sacar de esta circunstancia. La indolencia se vuelve también parte de la persona o el que se aleja del Padre. Aún sigue hablando con Él, pero se vuelve indolente y se vuelve duro. Pero cuando nos acercamos al Padre, nos volvemos nosotros sensibles a Él, a su voz, a su presencia, y también sensibles, amor, mira, al que necesita, como decíamos ahora un rato. Si te piden 1 milla, pues corra 2 millas, 3 millas. El esfuerzo que en tu casa estás haciendo, el cocinar, el lavar, el hacer, en el hacer, créame, mi hermano, que aunque de pronto su esposo que no es convertido dice, usted no hace nada, esa tía o esa cuñada, usted no lava bien, o no lava bien, o usted no le valora lo que usted sabe que para usted es un esfuerzo sobre esfuerzo. ¿Sabe quién sí se lo ve? Aunque usted esté lejos, Dios. Y si nos esforzamos tanto en el quehacer o en el trabajo, en muchas cosas, para hacer y recibir un beneficio, ¿cuánto no hacer nosotros en el quehacer con lo que Dios nos manda a nosotros en su perfecta voluntad? Y nos atañe a todos. Pero no quiero ir con este tiempo juzgar, ni señalar, ni cuestionar, ni exponerlo, ni escarnecer. Simplemente decirle, Dios está ahí atento. Amén. Y presto para decirle, yo estoy aquí, hijo, no me he ido, pero vuelve en amistad conmigo, humíllate, reconoce, apártate, saca verdad humana, argumento, lo que sea. Prejuicios, lo que Dios te enseñe, como decíamos ahora en un momento, eso que te es oculto y que se guardó allí, pero que se te olvidó, pero que está allí y que no te deja que haga a la plenitud la voluntad del Padre, que te acerque con confiadamente y con plenitud al Padre. Hoy es tiempo de volver al nuevo comienzo, al principio. Mire, me acordé de cuando estábamos en primaria, yo no sé si te acuerdas tu amor. Cuando estábamos en primaria, yo me acuerdo que me colocaban muchas planas, y que a veces me iban a revisar a mí la plana, me tocaba que repetirla, pero de tal manera que me quedara mal, y uno decía, ¿pero por qué? Yo decía, ¿pero por qué si me quedó bien? Y yo me esforzaba, pero me mandaban a hacerla porque era necesario que yo aprendiera bien, no como yo creía que estaba bien.
para que hubiera un resultado en mí, para que hubiera una formación en tantos años de estudiar, de avanzar, de crecer, de conocimiento que cada vez Dios nos entrega. No hay que desechar. Cuando uno se vuelve ajeno a la voluntad del Padre, uno se vuelve desechado, esa persona que desecha lo que es bueno y verdadero, que nos hace libre. Porque usted me dice sí, porque se vuelve solamente como un ritual y cumplir, pero cuando es de Dios todo es diferente, porque se entiende conforme a la voluntad del Padre en nuestra vida. Y ahí es donde nosotros miramos por Él y para Él, hermano. Nosotros somos de Cristo y eso se tiene que ver. El amor, la esencia, la delicadeza, ese tacto, eso que Dios tiene. Cuando ya Adán y Eva pecan y comen del fruto, viene Dios. Y yo me imagino Dios Padre pues diciendo: ¿estos qué les pasó? Pero mire que la Biblia no dice: y vino Dios parado y dijo: ¿quién usted dijo que comieron ese fruto? ¿Dónde está Adán? ¿Dónde está Eva? No, Dios lo llama y le pregunta a Adán, o lo llama: Adán, como vení, contame qué fue lo que hiciste. Pero ¿qué pasó? Se escondió, hermano, le dio miedo. ¿Pero por qué? No porque Dios lo fuera a meter su palazo, sino porque ya el pecado lo había hecho separar. Entonces ahí es cuando pasa en nosotros los miedos, los temores, la inseguridad, los nervios, esas crisis nerviosas, eso que ataca, que me siento solo. Todo eso es porque nos falta vincularnos a la presencia de Dios. Y cuando nosotros estamos vinculados de la mano de Dios, Dios nos sustenta, Dios cumple su propósito y Dios está atento, vigilando todo lo que hacemos. O sea que tenemos una supervisión divina allá en los cielos o en nuestra casa, en tu trabajo, que no solamente te está mirando a qué horas cometes el error, sino a qué horas tú te acercas a Dios y le dices: Señor, ayúdame porque no puedo solo, ayúdame porque estoy perdiendo la fuerza, ayúdame porque necesito que tú me orientes. Como cuando a veces uno busca que alguien le brinde el apoyo y todo el mundo, nadie, y todo el mundo le cierra la puerta. En cambio, el Dios Todopoderoso te extiende una manota así y te levanta, que aunque tú no ves esa mano, pero tú sabes que Dios está ahí. Esa es la tarea de un supervisor. Esa es la tarea de un ayudar. No clavar el cuchillo, sino ayudarlo a que salga, ayudarlo a hacer, ayudarlo a que camine, tenderle la mano, quizás hasta darle un abrazo. Eso es lo que Dios quiere, que volvamos otra vez al Padre, a tener una verdadera comunión, no como ese hijo que le tiene miedo al papá y que le dice: en nombre de Dios, papá, por ese miedo, sino que le nazca en su corazón decirle: bendición, Padre, y que ese padre le dé un beso y el hijo le dé un beso a su hijo y a su padre. Eso es algo maravilloso. Entonces este mes vamos a volver a esa senda, a tener una relación como padre y como hijo, como en el principio Adán y Eva lo tenían, como en el comienzo, donde ellos comían y estaban protegidos directamente por Dios allí. La presencia de Dios estaba alrededor de ellos y ellos hablaban. Yo me imagino Dios hablándoles a ellos. ¿Qué hablarían? No sabemos. Uno ya lo deja uno como a la mente. Pero si ellos vivían ahí, yo no creo que Dios era por ahí en el cielo viéndolos a ellos ahí. Yo creo que Él bajaba y hablaba y conversaba, ¿sabe? Y ellos, como eran santos en ese tiempo, pues para ellos era normal que Dios estuviera allí. Entonces eso es lo que tenemos que ser en nosotros, que no se vuelva una vida normal ahí. Yo voy al culto, yo escucho al pastor y a la pastora a las 9 y a las 6. No, sino que sea esa comunión verdadera con Dios que nos lleve a nosotros a crecer, a mejorar, a cambiar, y a no hacer que el hermano, el esposo, la tía, la abuela, los hijos se conviertan a la fuerza, sino que es cuando tú vuelves a la fuente y empiezas a comer esa savia de Dios, tú empiezas a impartir esa savia de Dios, y ahí es cuando tus hijos te van a decir: oiga, ¿cómo estás de distinta, mamá? Uy, ¿cómo estás de distinto, papá? ¿Cómo así que soy distinto? ¿Tengo la cara cuadrada o qué? No, es que la unción que recibiste allá en la comunión, en lo secreto, se empieza a derramar a través de tu vida, a través de tu hablar, de tu ver, de tu respirar, de tus ojos, de tu piel, de tu todo. Entonces, por eso Dios nos sustenta. Olvídate, apúntalo ahí por si se te olvida. Dios nos sustenta, Dios tiene un propósito y Dios nos supervisa. Entonces vamos a orar en esta hora, amor, vamos a la mano, vamos a clamar y vamos a pedirle a Dios. Dice la Biblia, la palabra creación o que Dios creó, viene una palabra bará, que es el poder creativo y eterno de Dios. O sea que tú y yo tenemos poder para hablar y para pedirle a Dios que cree algo, que cree un órgano nuevo, unos ojos nuevos. Por ahí una hermana nos pedía oración por sus ojos. Vamos a clamar que Dios le dé ojos nuevos. No porque obliguemos a Dios a que haga un milagro, no, sino declarémoslo, creyendo que en su misericordia y en su amor Dios hace como Él quiere. Amén. Padre, levantamos nuestras manos al cielo en esta hora de la noche. Padre, gozándonos en tu presencia y en tu palabra, porque tu palabra nos indica, tu palabra nos enseña,
Tu palabra nos mueve, Señor. Tú sabes la necesidad que tenemos como pueblo, como hijos, como servidores, como pastores, como ovejas. Padre, tú sabes, Señor, y tú nos supervisas, tú nos sustentas. Padre, tú nos creaste, Señor, desde la punta de la cabeza hasta la punta de nuestros pies, de nuestros dedos. Tú sabes todo, nuestro respirar, nuestro caminar. Tú conoces cada centímetro, cada poro, cada cabello nuestro, Señor. Por eso y clamamos a Dios. Vamos, hermanos, los que están ahí conectados, no se salga. Empieza a levantar clamor. Hoy no vamos a reprender al diablo. Hoy le vamos a decir, poder de Dios en mí. Dile, Señor, Padre, yo quiero acercarme a ti, Señor. Yo quiero caminar para ti. Yo quiero, Señor, acercarme a ti confiadamente. Poder vivir en la naturaleza santa, divina, ser consagrado, conocer tu providencia, conocer tu sustento, Señor, conocerte a ti, Padre, en tu esencia, en tu amor, en tu gozo, en tu fuego, Señor, Padre. Clamamos en esta hora, Dios mío, clamamos, bendito Espíritu de Dios, Padre, a esos hermanos que tienen dolor, que tienen, Señor, enfermedad en su cuerpo, en sus ojos, tumores, Padre, por el poder de la palabra, por el poder de la gloria tuya, Espíritu de Dios, desciende ahora, fuego de Dios descendiendo, quebrantando todo yugo, quebrantando toda cadena de opresión, toda cadena de iniquidad, Dios mío, Padre, que no nos deja ver, que no nos deja entender, a los hijos, a las esposas, esposos, Padre, que te tienen allá como un Dios lejano, como un Dios tirano. No, Padre, tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios grande, poderoso, misericordioso, el que nos creó, Señor, el que nos hizo con sus manos, el que sabe todo de nosotros, nuestro respirar, nuestro caminar, Padre, nuestro sentir, nuestro vivir, porque tu palabra dice que por Él, y para Él son todas las cosas hechas, todo fue creado para la gloria de su nombre. Por eso clamamos por cada hermano, clamamos por cada hermana, clamamos, bendito Dios, bendito Espíritu, sanando. Tú sanas los corazones, sanas esas arterias, sanas, Padre, esas rodillas, sanas esos cuerpos, sanas esas mentes, sanas los corazones, Dios mío, te lo pedimos, Señor, no por una imposición, sino porque tú sabes la necesidad de tu pueblo de recibir tu poder, tu gracia, Padre, porque necesitamos estar como en el principio, Padre, conociendo a nuestro Creador, conociendo a nuestro Rey, conociendo a nuestro Señor. Sana a los enfermos, sana, Señor, a los que están cautivos, saca de las prisiones, Padre, te lo pedimos en esta hora, Dios mío. Tú sabes todo de nosotros, Señor. Tú sabes en Cali, en Jamundí, en Villarrica, la necesidad de tu pueblo. Tú sabes, Señor, todo lo que hay que hacer, Padre. Por eso te lo pedimos, por eso te lo rogamos, Señor, aquellos hijos, aquellas hijas que están en rebeldía, que están en desobediencia, Padre, que nosotros como padres, como esposos, podamos nosotros cambiar toda esta situación, buscar la gloria, buscar tu presencia, Padre, para alimentarnos de esa savia, alimentarnos de esa gloria, de esa gracia, Señor, te lo pedimos. Sana a tu pueblo, sana a la iglesia, sana a los hermanos, liberta los corazones, sale la drogadicción, la muerte, la desgracia, la separación, Señor, la lejanía que muchos tienen de ti, Señor, esa lejanía, esa independencia, Señor, a un Dios creador, a un Dios bueno, Padre, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, por el poder de la palabra, Señor, oramos, bendito Rey, oramos, bendito Rey, bendito Señor, oramos por el Carmen Jiménez, oramos por la hermana Claudia, oramos, Dios mío, por todos esos muchachos, Señor, por David, oramos por mis familias, oramos, Rey de Gloria, por Zeneida, por Andy Cruz, Dios mío, Padre, te lo pedimos, Señor, ahora, Señor, venga a nosotros tu reino, que se haga tu voluntad, oh Señor Jesús, sana tu pueblo, bendito Dios, abre puertas, Padre, que el pueblo sea sensible, que tu iglesia sea sensible a tu voz, que podamos comprender y vivir, Padre, que no seamos, Señor, aquellos que se van y se alejan de tu presencia, sino que permanezcamos libres, vivos, Señor querido, Señor, en ti, creyendo en ti, viviendo para ti, Padre, que no nos desliguemos, que no nos desprendamos, Padre, hoy te lo pedimos, Señor, en esta noche, Padre, pasada por tribulación, por angustia, por desespero, por nerviosismo, por pérdida, por pobreza, por escasez, por desempleo, Padre, y te rogamos, tú eres creador de los cielos y de la tierra, nada se sale de tu propósito, porque tu palabra dice, Señor, que todo lo que tú hiciste fue bueno. Por eso, Señor, te ruego, provee a los hermanos, provee a las hermanas, provee, Señor, a las vidas, provee a la gente,
Provee, oh Señor, te lo ruego, Señor, empleos. Abre puertas de empleo, abre puertas de bendición, abre puertas, Dios mío. Te lo pido, oh Rey, te lo pido, oh Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te lo rogamos en esta hora, Padre. Te lo rogamos en esta hora, Hijo, Espíritu Santo. Todo por el poder de la gloria tuya y por el poder de la unción del Espíritu Santo. Oramos por todas las casas, por los hogares. Oramos por las familias. Oramos por los nietos. Oramos por los hermanos, por los cuñados, por las suegras, por los hijastros, hermanos, por todas esas hijas, doncellas, jóvenes. Padre, en el nombre de Jesús oramos por nuestros pastores, oramos por toda la misión, oramos, Rey glorioso, te lo pedimos, Dios, te lo rogamos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, porque tuya es la gloria, porque tuya es la alabanza, oh Dios supremo, oh Dios poderoso, en tus manos están mis hijos, mis hijas, Señor, en tus manos está mi familia, mi esposa, aún mi propia vida, mis hermanos, hermanas, Señor, la iglesia en Villarrica, la iglesia en Jamundí, Padre Santo, está en tus manos, los servidores de las dos congregaciones, Señor, están en tus manos. Háblales en sueños, háblales en visión, háblales, Señor Jesús, háblales, Señor, allá, háblales, ministrales cuando duermen, ministrales a través de tu palabra, háblales a través de la ciencia, háblales a través de la comunión, Señor, trae libertad, trae sanidad, trae provisión divina, Señor, te lo rogamos ahora, Espíritu de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, aquel que no está orando, aquel que está desanimado, aquel que no quiere ni cantar ni leer la escritura, aquel que está allá, Señor, hijos que se han apartado, que están divididos, hijos que están reacios al evangelio, te lo pedimos, Dios, en esta hora, Padre, te lo rogamos, Dios, en esta hora, Hijo, Espíritu Santo, tú eres Dios, tú eres bueno, tú eres grande y para siempre es tu misericordia, Padre, bendecimos toda esta membresía, bendecimos a mi mamá, a Loren Rivera, Señor, oramos por ellos, oramos, Padre, y te pedimos que hoy tu palabra corre y cumpla el propósito, sea ese propósito aquí en Cali, en Colombia, en Villarrica, en Jamundí, en Palmira, en Mocoa, Señor, en Nariño, en Putumayo, en Pasto, Señor, Padre, tu gloria, tu presencia desciende en Santander, en Palmira, en Florida, Padre, tu gloria desciende en cada miembro de la congregación, en cada persona que es piedra viva, en todas esas personas que están clamando, que son, Señor, columnas en oración, columnas en clamor, intercesión, aquellos que rodean a los pastores en oración, Padre, te rogamos por ellos, aquellos que hacen obras silenciosas, que son invisibles, Padre, para el ojo humano, pero que están en la brecha, que están en el fuego, Padre, hoy clamamos por todos esos hijos, por todos esos nietos, por las oraciones del pueblo, esos hermanos que están allí, Señor, allí, esos hermanos de Villagorbona, Padre, que están ahí, Señor, allí clamando, que están en el fuego, que están allí, Padre, clamando, Señor, te lo pedimos, Señor, te lo rogamos, mira esas peticiones, mira esas mamás, esas papás que están clamando por esos hijos, por esos hogares, por esos matrimonios, Padre, te lo pedimos en esta hora, glorifícate en todo este terreno a lo largo y lo ancho del Cauca, a lo largo y lo ancho del valle, Señor, desde el oriente hasta el occidente, del sur al norte, Padre, tu gloria en los ríos, en los mares, Padre, en el campo, en el desierto, tu palabra corre y cumple el propósito, Señor, te lo rogamos. Te lo rogamos ahora, Espíritu Divino. Vamos, levanta tu mano al cielo, hermano. Ora por tus hijos, ora por tu casa, ora por tu empleo, hermano. Ora por la comunión que tú tengas con Dios. Si tú no tienes falta de ningún bien, clama por ti mismo. Si tú tienes necesidad por un hijo, hermano, clama a Dios. Levanta su clamor. Recuerda que Él lo creó, Él lo creó. Acude a Él, acude al que tú supervisa, acude a Él que te está supervisando. Dile, Señor, mira a mis hijos, Señor, mira a mi esposa, Señor, mira a mis nietos, Señor, mira esta economía. Dios lo sabe todo. Él está ahí para supervisar, para ayudar, para atender, para sustentar. Dile, Padre, lo creemos en esta hora. Dígale, Padre, lo creemos. Tú tienes el control de los aires, sean tronos o dominios. Padre, tú tienes el control de lo creado, visible e invisible. Tú tienes el control de sustentar la rueda de la creación. Por eso invocamos el poder de la gloria tuya. Tú abres puertas que nadie puede cerrar. Tú abres puertas que nadie puede cerrar, Señor. Allá en Palmira, en Yumbo, en Pradera, en Jamundí, en Cerrito, Padre, en todos estos lugares, papá, en todas las comunas, Manuela Beltrán, Dios mío, en Puerto Tejada, Señor, Corinto, Miranda, Padre, clamamos, Dios mío, por el poder de tu palabra. Clamamos, Señor, que tu gloria desciende en todo territorio. Te damos toda la gloria, Señor, y te damos todo el honor y la alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe, hermanos? Es un deleite
poder estar aquí con ustedes, poder estar transmitiendo este programa. ¿Sabe? No importando si tú eres de Cali, si tú eres de Jamundí, no importa. Lo importante aquí es que tú estés firme, fiel. El hermano Andy Cruz desde Villagorgona nos saluda. Que Dios te bendiga, hermano varón. Sigue clamando por tu familia, sigue clamando por el ministerio, por tu casa, por lo que necesites. Ora, va a la fuente, ve al Creador. Si tú, hermano, se te descompone un televisor, pues vamos, uno va y reclame la garantía. ¿Esa dónde? A la marca. ¿Sabes? Donde saben cuál es el posible daño. Porque si lo llevas a un mecánico, no sabe el mecánico nada. Tenemos que ir a la fuente. Él es el que nos ayuda. Él es el que nos brinda la salida. Él es el que nos sustenta. Él es el que nos llama. Él es el que hace la obra. Él es el todopoderoso, hermano. Dice la Biblia, por Él y para Él. Por eso caminemos. Dice la Biblia, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y estaba como desordenada y vacía. ¿Sabe? Y Dios empieza a poner acá el agua, la separa de la tierra, pone las plantas, pone los monstruos marinos, pone todas las aves del cielo y pone todo en su orden, porque esa es la naturaleza de Dios, un Dios de orden. Por eso si tu casa está como un poco de patas para arriba, llama al Creador y dile: Señor, me ha faltado madurez, Señor, me ha faltado sabiduría, Señor, me ha faltado orar. Y entonces Dios te va a dar diseño. ¿Sabes? Diseños para hacer todo. Mi esposa decía: ahora los dedos de la mano no son juntos, no son iguales. Pero entonces Dios, ¿sabe qué empieza? Dios empieza a decirte: mira, a este hijo tienes que hablarle de esta manera, al otro dale un abrazo, al otro sóbale la cabeza, al otro llévatelo para el parque, al otro juega con él. Y Dios a todos 5 hijos que usted tiene, a todos le va a dar un diseño para tratarlos, pero todos son iguales. A tu esposo, hay esposos que son diferentes a los otros, entonces Dios le va a dar el diseño a cada esposa para hablar a ese esposo, o viceversa. Hay esposas que también son tercas y tremendas, entonces el esposo Dios le va a dar un diseño, le va a dar una palabra para saber cómo hablarle a esa esposa. Y es ahí donde la gloria de Dios, el poder del Espíritu Santo empieza a manifestarse en los hogares. No es de lejos, no es de lejos. Usted ve las cosas de lejos, se ven así de chiquiticas. Pero si tú te acercas a Dios, vas a ver lo gigante que es y lo grande que es. Y vas a decir: yo por qué no me acerqué antes, yo por qué no me metí antes, yo por qué no me fui para allá antes, por qué perdí el tiempo. ¿Sabe? Porque a veces nos dejamos vislumbrar por todo lo que hace bulla en la tierra, la bulla, los equipos grandes, la baraca. Y dice, por ahí yo aprendí de un predicador que decía: las cosas pequeñas son las más profundas. De un predicador que nos enseñaba discipulado hace muchos años. Las cosas pequeñas son las más profundas, nos decía. A veces nos vamos por lo grande y lo pequeñito es lo que realmente Dios quiere de nosotros. ¿Sabe? Hágale para adelante. Varones, hermanos, hermanas, consiervos que nos están viendo. Para adelante, con gozo, con alegría. Que aunque la cosa es, vea, nadie dijo que era fácil, hay que sudarla. Esos hijos, para que estén en bendición en medio de esta sociedad tan deteriorada que está, vea. ¿Cómo es, amor? ¿Cómo es? Haga. Así, vea. Para mantener una obra bendecida, vean, trabajo y Dios se glorifica. Para tener unos hijos en bendición, vean, ¿saben? Para tener un hogar en bendición, vean. Eso no es que yo soplé y se convirtió el hogar, no, señores, es así, vean. Yendo a la fuente, a la savia del Creador, al diseño del Creador, al original del Creador, a la palabra del Creador. Y es ahí cuando vamos a empezar a ver la gloria del Creador, de nuestro Adón, de nuestro poderoso de Israel, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del que vive y reina por los siglos de los siglos, del Eterno, del Yo Soy, del Alfa y el Omega, de todo lo que es nuestro Yo Soy. Amén. Y es importante porque tú decías allí del esforzarse, y también hablabas también de que las cosas pequeñas son las más profundas. Pero mi esposo, el pastor, puede dar el ejemplo de que las cosas pequeñas son las más profundas, pero hay quienes no lo entienden. Hay quienes no saben el significado hasta que lo viven. Así es. Para que realmente le dé sazón y razón de ser en su manera de existir, para poder ver la gloria de Dios, amor. Entonces, no siendo más, tú. Entonces, mis hermanos preciosos, confiando en Dios, nos vemos mañana. Que sea Dios obrando de una manera poderosa, sobrenatural. Sigamos orando, hermanos. Ya posiblemente en el Señor mañana les vamos a dar sorpresas. Mañana, confiando en Dios. Estamos orando por mañana, no nos aligerecemos, no nos adelantemos, pero confiando en Dios, oremos, mis hermanos que están allí, los hermanos de Jamundí, los hermanos de Villarrica y todo el cuerpo de Cristo. Estemos orando porque yo sé que mañana va a ser un día muy bonito de decisiones, de determinaciones,
Y bueno, la gloria sea para nuestro Padre Celestial. Gracias por estar conectados con nosotros, a los hermanos preciosos que nos mandaron sus saludos, que nos enviaron sus bendiciones, también les bendecimos, les amamos en el nombre del Señor Jesús. Vamos a seguir orando por sus peticiones. Hay hermanos que nos están escribiendo, no crea que porque no lo nombramos no estamos orando, estamos ahí en el fuego de Dios, amén. Y es importante, como tú dices, si mañana va a ser victorioso, si hoy fue victorioso, si hoy Dios nos habló y nos ministró tanto para darnos la oportunidad y aprovechar la misericordia, cuánto no más con buenas nuevas para mañana. Le hacemos bienvenido de una vez para mañana, amor. Invite a ese que desconoce y que sea la misma gloria de Dios en su vida, y que Dios también, amor, mediante que esté descansando, mis hermanos, que le ministre, que nos ministre, amor, de su presencia. Haz esto, vuélvete a mí, di esto, estudia, y Dios nos va a llenar más de ese querer como el hacer de buscarle a Él, amor. Que Dios me los bendiga a todos. Nos vemos, hermanos, en una próxima emisión. Que Dios me los guarde y recuerde estar orando y clamando los unos por los otros. Bendiciones para todos. Chao, chao.